Vamos a buscar Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 17 al 18. Vamos a leerlos juntos. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Hoy vamos a estudiar sobre José convertido en señor de la tierra de Egipto. El nombre José tiene el significado de él añadirá, el 11º hijo de Jacob, hijo de Raquel. Él 6 años antes de volver de Padán Aram a la tierra de Canaán, nació en Padán Aram. Un poco después de su nacimiento, su madre murió dando a luz a su hermano Benjamín. Él era el hijo más adorable de Jacob y por medio de su vida podemos encontrar las características de Jesús, lo mejor entre los personajes de Antiguo Testamento. Revisando la vida de José, podemos darnos cuenta de que él ha sufrido aflicciones y tribulaciones continuamente. Pero como el resultado, José se hizo el primer ministro de Egipto. Además, Israel se hizo un pueblo grande, como Dios le había prometido a Abraham, y José dio el paso para que Israel pudiera testificar de Dios siendo una nación grande. Y podemos resumir la vida de José en una oración como la vida de aflicción y victoria. La primera parte de su vida la pasó con muchas aflicciones, pero luego él se convirtió en el personaje que nos da gran consolación de que los cristianos salvos también podemos vencer cualquier aflicción o tribulación en esta vida gracias a la recompensa de Dios con gran gloria. El contenido de la lección de hoy es de Génesis capítulo 37 y capítulo 39 versículos del 1 al 45. Podemos encontrar un versículo que resuma toda la vida de José en una oración. Vamos a buscar Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ahí dice que José es quien tiene el Espíritu de Dios. Y David es un varón conforme al corazón de Dios. Hablando de Lot, es el varón que recibió la salvación en medio de fuego, y Abraham es el antepasado de la fe. Así podemos resumir la vida de esos personajes en una oración. Creo que nuestra vida también será evaluada ante Dios y en el libro de memoria nuestra vida estará escrita con las palabras que la representen. Cuando estemos ante el Señor, ¿cuáles serán las palabras que nos representarían? José, en quien está el Espíritu de Dios. Esta palabra que explica de él nos anima realmente. Si Dios nos llama hombres en donde está el Espíritu de Dios, o Dios me recuerda como el cristiano utilizado de gran manera, entonces seríamos muy hermosos ante Dios. José en su juventud tenía especialmente muchas aflicciones y además era odiado por muchos.
¿Qué hizo José para que sus hermanos lo odiaran y lo molestaran tanto? Vamos a ver algunas razones. Volvamos a Génesis capítulo 37. Génesis 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José informaba a su padre la mala fama de los hermanos. Al ver solo esto puede parecer que José era una persona chismosa. Si uno acusa los errores de sus hermanos con sus padres, no va a ser querido por ellos. Pero si pensamos en el corazón y en la vida de sus hermanos, podemos darnos cuenta cómo eran sus vidas ante Dios. Esos hermanos deciden matar a su hermano José por la envidia. Se deciden a matar a su hermano, ¿cierto? Dios nos da la lección de que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien al mal. Sin embargo, los hermanos mayores de José planearon hacerle daños a su hermano menor. Quitaron su ropa y lo echaron a un hoyo sin agua. Además de eso, lo vendieron a un comerciante por 20 monedas de plata. Se lo vendieron a las personas de Ismael, y José se hizo su siervo. Y echaron la sangre de una cabra en la ropa de su hermano menor, luego se la llevaron a su padre para informarle de que su hermano se había muerto. Y cuando su padre rechazó las consolaciones de sus hijos por la gran tristeza, vamos a pensar bien. Los hijos consolaron a su padre después de vender a su hermano José. Esa forma de los hermanos mayores es muy hipócrita y es un gran pecado ante Dios. Además de eso, Judá también vendió a su hermano, y luego el hermano mayor Rubén trató de proteger a su hermano José, pero al final no pudo. Más bien, cuando su hermano fue vendido, Rubén pensó en sí mismo. Pensó en los reproches de su padre. Por medio de esto podemos meditar la vida cotidiana de los hermanos de José. Seguramente han vivido una vida torcida ante Dios. De todos modos, José era odiado por las acusaciones de sus hermanos con su padre. El versículo 3 dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. José era joven, tenía 17 años, y su madre Raquel muere. Su madre murió y ella era la más amada para José. Entonces, evidentemente José debe haber sido el más precioso, más apreciado para Jacob. Y Jacob se lamentaba más por José. Lo habrá amado más que a todos. Asimismo podemos meditar sobre la vida cotidiana de José. Cuando fue vendido como siervo, cómo era su vida. Él era muy sincero y tenía una fe firme. Él nos muestra esa forma de vida. Su padre Jacob, al ver a sus hijos mayores que vivían en medio de pecados, y a su hijo José que guardaba la fe, ¿a quién debe haber amado más? Podemos pensar en esa pregunta. Además, Jacob le dio una ropa de colores a José en especial, ¿cierto? Ahí se puede deducir que José tenía la primogenitura de Jacob. Rubén era el hijo mayor, ¿cierto? Pero él cometió un pecado muy grande ante Dios. Ciertamente ese pecado era grande ante Jacob también. Más atrás, capítulo 35, versículo 22, dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha,
la concubina de su padre. El hijo mayor duerme con su madrastra, con la concubina de su padre. Por esa razón pierde la primogenitura. Rubén era el primer hijo de Lea. Por el pecado, la primogenitura pasó del hijo mayor de Lea al hijo mayor de Raquel José. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Es verdad? Podemos ver que la primogenitura fue dada a José. Vamos a volver a Génesis capítulo 37, versículo 5. Capítulo 37, versículo 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. La Biblia menciona 2 sueños de José. Se encuentran el sueño de que los manojos de sus hermanos se inclinaban al de José, y el otro sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a José. Dios le mostró su plan a través de los sueños de José, pero por el pensamiento humano los hermanos mayores no podían aceptar lo que decía José, por lo tanto empezaron a odiarlo más. Al final lo vendieron por odio. Vamos a buscar Génesis capítulo 37, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Al final José fue vendido. Podemos darnos cuenta de que los hermanos mayores odiaron al hombre de fe y atrás de eso estaba la obra del diablo. La obra del diablo que impide la historia de Dios siempre ha estado en toda la historia humana. El diablo incentivó a los hermanos mayores para que vendieran a José, ¿verdad? El diablo interrumpió para que Israel no fuera una nación perfecta. Dios le había permitido a Abraham sobre la construcción del pueblo de Israel. Pero Dios utiliza el impedimento del diablo para su gran obra. José fue vendido y por él su padre Jacob y todos sus hermanos llegaron a Egipto. Y gracias a eso apareció el gran pueblo. ¿Cómo habrá vivido José después de ser vendido? Inmediatamente se hizo siervo de un capitán. Capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Se convierte en el siervo del capitán de la guardia. En la vida actual sería el jefe de la oficina de la guardia presidencial. De hecho, Dios está guiando a José escondidamente. Fue vendido a la casa del jefe del capitán de la guardia del rey. Vamos a ver el versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Capítulo 39, versículos 2 y 3 nos dan una gran pregunta. José ahora está viviendo como siervo,
pero la palabra dice que él fue un varón próspero y Jehová lo hacía prosperar. No se entiende muy bien, ¿verdad? ¿Cómo un siervo puede ser un varón próspero? Se puede decir que un siervo es una bestia viva, ¿cierto? En ese tiempo la gente consideraba a los siervos hasta como bestias que hablaban. Sus personalidades fueron ignoradas totalmente y no fueron tratados como humanos. Pero Dios dice que él fue un varón próspero. ¿Cómo han cambiado nuestra situación y posición? En realidad eso no es lo importante, sino cuánto estamos caminando con Dios. Es decir, la prosperidad depende de si uno está caminando con Dios o no. Leyendo el periódico de hoy encontré el capítulo de un establecimiento y revisé de qué trataba y decía, vengan los fracasados de negocios y solucionamos problemas familiares y laborales. Parecía un comercial de brujería. La gente piensa que si en esas cosas le va bien, entonces tienen la prosperidad en todo. Pero al revisar la vida de José nos damos cuenta de que la prosperidad que Dios habla es muy diferente. José se ha convertido en siervo, pero Dios dice que prospera porque Dios está con él. A veces nuestra vida puede parecer muy difícil o muy oscura. Así podemos dudar, pero si Dios está conmigo, entonces el camino de mi vida es de prosperidad y ante el Señor los profesores caminan con Dios son varones prósperos. Si ustedes son prósperos o no, tenemos que recordar que todas las cosas nos van bien y resultan bien sin problemas, no significa la prosperidad de nuestra vida. Aunque pasamos momentos difíciles y estamos caminando con el Señor, realmente solo con eso podemos agradecerle a Dios. Así José ha sido varón próspero, les llamaba mucha atención a los gentiles. El versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No solo ante los gentiles, versículo 4 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José era un hombre sincero y fiel. Para José el país Egipto no era tan significante para tener fidelidad, ya que no tenía una relación íntima con la tierra de Canaán. No obstante, José fue fiel al capitán de la guardia de Egipto, el cual era un país lejano para José. A través de eso podemos pensar que José realmente confió en la guía de Dios y obedeció en todas las situaciones enfrentadas. Como era el camino que Dios le mostraba, pudo ser fiel a su Señor. Por lo tanto, el dueño glorificó a Dios y encargó todos los trabajos a José. Dios a veces nos permite aflicciones, sin embargo, hay que recordar que venciéndolas podemos obtener la fe más entrenada y hermosa. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10.
Vamos a leerlo juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nosotros sufrimos la aflicción por un momento y el Señor nos promete perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Aunque José pasó por la aflicción de ser vendido y traicionado por sus hermanos, su fe se perfeccionó aún más como la promesa del Señor. Se convirtió en un varón más sincero y más hermoso ante Dios. Pero durante la vida de un cristiano, la aflicción no solo viene una vez, ¿cierto? Le vino una prueba más difícil e invencible a José. Pienso que José era muy lindo, muy guapo. Pienso así porque el capítulo 39, versículo 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. En general, las personas guapas de apariencia llaman más la atención. José era muy guapo y muy fiel con su trabajo. Además de su diligencia, era fiel con Dios y le temía. Por eso pienso que era muy natural que cualquier mujer lo amara. Pero una mujer que no debía amar a José lo hizo, ¿verdad? Esa mujer es la esposa del capitán Potifar. Si alguien dice que me ama, eso no es nada malo. Pero si eso es un pecado ante Dios, necesitamos tener la fe que lo evita. Aunque todos los días la esposa del capitán Potifar le pedía que durmiese con ella a José, él ni siquiera quería estar con ella. Pero un día le llegó una prueba muy difícil. Cuando no había nadie, no sé por qué no había nadie justo en ese momento. Cuando no estaba nadie, no sé si la esposa hizo que nadie estuviera allí, pero cuando no había ninguna persona, la mujer empezó a seducir a José. Y dice así, versículo 9, capítulo 39, versículo 9, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Así José pensaba que eso era pecado ante Dios. Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. La mujer del capitán le calumnió con mentira para esconder su vergüenza. Si José hubiera temido a hombres y estuviera consciente de ellos, habría caído en tentación cuando no había nadie. En nuestra vida, muchas veces nos ponemos muy conscientes de la gente. ¿Qué pensaría de mí esa persona? Si mi error se
se revela ante la gente da mucha vergüenza, pero si no se revela, entonces puede que no lo consideremos tan grave. Si José le hubiera hecho caso a la mujer del capitán, ¿qué habría pasado? Puede que otros no lo hayan notado, pero Dios estaba con él, ¿cierto? Dios sabe todo. Podemos encontrar la palabra que dice que Dios estuvo con José durante su vida repetidamente. En el lugar donde José podía haber cometido el pecado, estaba Dios con él. Por lo tanto, José podía ser distinguido del pecado en el lugar que Dios podía ver. A cualquier hombre le puede llegar la prueba. Pasar la prueba no es un pecado, pero caer en ella lo es. Entonces, si se nos da la tentación, ¿no caeríamos? José anduvo con Dios siempre, ¿verdad? No solo anduvo con él, sino la palabra de Dios permanecía abundantemente en su corazón. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, podemos ser distinguidos del pecado y tener la fuerza para vencerlo. Sabemos que cuando la palabra de Dios nos guía, podemos vivir lejos del pecado durante nuestra vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El joven necesita la palabra de Dios más que todo, y con ella puede vencer el pecado. Hay que recordar esto nuevamente. Pero vamos a pensar, ¿qué pensaríamos nosotros cuando estemos frente a la misma tentación donde podemos cometer el pecado? Vamos a pensar, por casualidad, si cometo ese tipo de pecado, ¿qué pasaría? Yo a veces pienso en eso, pero nosotros ciertamente tenemos que tener una voluntad muy firme. Jamás cometeré pecado ante el Señor. También debemos de tener la voluntad firme del camino en el cual debo andar ante Dios. Si José hubiera pecado, ¿qué habría sucedido? Debe haber tenido muchas tentaciones. Nosotros pensamos en el asunto de casarnos muchas veces. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, sujetándonos a esta palabra, pensamos así, no debo unirme en yugo desigual con los incrédulos, pero a medida que pasa el tiempo, nuestra voluntad se hace débil. Alguien dice, no unirse en yugo desigual con los incrédulos significa no casarse con ellos, no es que tenga el significado de prohibir tener cita. Así cambia el pensamiento. Por eso dice, voy a casarme con un cristiano salvo, pero como me insiste tanto, solo voy a salir a la cita una vez. Así ya se ve la debilidad. Entonces el diablo nunca se rinde. Hace que caiga en la tentación con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De repente aparece un hombre gentil, muy lindo y bueno, que no se ve dentro de la iglesia. Es muy guapo, aparentemente los hermanos de nuestra iglesia no son tan amables como él, pero él es muy amable. Qué bueno, ahora le falta recibir la salvación, así cambia su pensamiento. La Biblia solo dice no unirme en yugo desigual con los incrédulos, entonces puedo evangelizarlo para que reciba la salvación y luego casarme con él. Así el pensamiento va cambiando poco a poco. Si el hombre aún no recibe la salvación antes de la boda, ahora cambia su estrategia. Puedo evangelizarlo después de casarme. Así empieza a permitir una cosa y otra. Si José no hubiera decidido su voluntad firmemente ante el Señor, hubiera pensado, ¿qué tiene de malo estar con la dueña? Solo no debo pecar.
Ahora si están juntos, entonces su relación va a ser cercana y luego la mujer va a empezar a seducir. Ahora dice, solo no debo de cometer un gran pecado, tomar la mano de ella no es gran pecado. Así su voluntad puede agitarse. Pero José se distinguió desde el principio. Ni siquiera estaba con ella en el mismo lugar. Aunque ella intentaba estar con él, la rechazó rotundamente. Cuando no había nadie, sabía que Dios lo estaba mirando, por eso pudo guardar su corazón en esa situación. También para nosotros es más fácil pensar con el criterio del mundo que con el de Dios. Por lo tanto, la gente es muy hermosa, muy generosa con el pecado en nuestro tiempo. Antes el pecado de adulterio era un pecado para ser apedreado en el pueblo de Israel, pero ahora mira nuestro tiempo, cuántos hoteles hay en el mundo. Las esposas y los esposos que deben ser responsables cometen adulterio con otros. Esto se ve muy comúnmente en nuestra época. Por eso es posible que uno sienta que cometer adulterio no es algo muy grave. Creo que en la época de Egipto pasaba lo mismo. Sin embargo, José no puso su criterio bajo la gente de su época, sino bajo Dios. Por lo tanto, pensaba que ese pecado era muy grande ante Dios. Para él no era un pecado pequeño sentirse culpable ante el capitán Potifar, sino un pecado grande ante Dios. Así está confesando. Entonces, él se distinguió del pecado, tenía el corazón decidido ante el pecado y dentro de él permanecía la palabra de Dios abundantemente. Por eso pudo vencer y evitar el pecado. La Biblia dice, huye también de las pasiones juveniles. El Señor nos está enseñando que hay algunas pruebas por las que hay que luchar y vencer y otras que ser derrotados. También nos enseña que después de vencer las pruebas siempre hay gloria y cuando confiamos en el Señor siempre ganamos. Se puede decir que José triunfó siempre. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Versículo 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así dice. La fe que vence al mundo la tenemos nosotros, ¿cierto? Aquellos que no son salvos no tienen esa fe que gana el mundo. Aunque ellos caen, nosotros no debemos caer como ellos. Al final José fue encarcelado guardando la fe. Entró en la cárcel, pero no dijo ninguna excusa. No dijo que él no tenía la culpa, tampoco que la esposa del capitán era injusta. Solo guardó el silencio y entró en la cárcel con la confianza en Dios. Cuando uno es culpado por algo que no hizo, siente muy molesto. Por ejemplo, si ustedes fueran culpados así, ¿qué harían? ¿Se enojarían mucho? Su corazón llenaría de mucho enojo, ¿verdad? Pero el Señor, a través de José, nos muestra la promesa de que Dios recompensará algún día, aunque los cristianos no se defiendan.
podemos saber que no siempre necesito revelar todo y demostrar que no soy el culpable. A veces la gente malentiende de nosotros, pero al final, ¿qué sucede? Dios sabe todo. José no se excusó ni le echó la culpa a la mujer. Entró en la cárcel y allí se hizo hombre próspero. Vamos a volver a Génesis. Voy a leer Génesis capítulo 39 versículos 22 y 23. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él, con José, y lo que él hacía Jehová lo prosperaba. José, que estaba en la cárcel, se puede entender que José tuvo que ser siervo, pero ahora está en la cárcel. A él le dice que fue un varón próspero en todo. La cárcel de tiempo antiguo es muy distinta a la de nuestro tiempo. Antes era un lugar muy oscuro donde no había luz y era muy sucio y donde los prisioneros tenían que vivir como bestias. Dicen que en ese lugar fue prosperado. Aun en la cárcel, José no perdió su fe. Por eso el jefe podía ver a Dios junto con José. Aunque se nos den situaciones difíciles como la de José, si guardamos nuestra fe, vamos a escuchar los testimonios de la fe, no solamente de los cristianos, sino de los gentiles. Finalmente, José interpreta los sueños del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos, por lo cual luego interpreta el sueño del rey Faraón. Pero vamos a revisar Génesis capítulo 40 versículo 4. Dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y el capitán de la guardia le encargó a José a ellos. Viendo esta palabra pienso que el capitán Potifar lo metió en la prisión, pero no perdió la confianza en él. Si yo fuera el capitán Potifar, no pensaría en meter a José en la cárcel, sino lo mataría de inmediato. Pero Potifar tenía a José en su cuenta después de que entró en la cárcel y por eso le dejó un cargo importante. Y según la orden, José cuidó a los dos súbditos del rey. El versículo 6 dice, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Mas José notó que los dos jefes estaban tristes. ¿Cuán diligente era él en su trabajo? Pienso que él no era pasivo, sino era una persona muy fiel. Después de escuchar e interpretar los sueños, el jefe de los coperos recupera su posición y trae a José ante el rey de Egipto. Dios planea todo nuestro camino y lo guía. A veces nos preguntamos, ¿de verdad todo lo que me está pasando ahora será por la guía de Dios? Aunque la situación está muy difícil, Dios lo permite porque es necesario para mí. Para José era necesario el tiempo de ser siervo y de su vida miserable. Y cuando llegó el momento, Dios lo enalteció, ¿verdad? Entonces lo que debemos hacer es dejarle todo al Señor y confiar en Él sin
depender de la situación. Vamos a buscar Salmos capítulo 37. Vamos a leer juntos capítulo 37, versículo del 5 al 7. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmos fue escrito después de la vida de José, pero aún así esta palabra se manifiesta en medio de su vida. Encomienda a Jehová tu camino. Debemos encomendarnos al Señor. Y confía en Él y Él hará. Cuando confío en el Señor, yo no soy el que lo hace, sino el Señor. No es necesario alterarse con motivo del que hace maldades. Lo que tenemos que hacer es guardar silencio ante Jehová y esperar en Él. Es decir, ante el Señor hay que esperar con paciencia. Después de un largo tiempo, Dios hizo que José fuera el señor de la tierra de Egipto. José al final se convirtió en el ministro de Egipto, por lo cual podemos conocer cómo es el fin de la guía de Dios. Dios ciertamente nos guía por el camino, por el mejor camino. Aunque ese camino no prospere en este mundo, puede ser que ese camino continúe hasta donde está el Señor. Aunque José no hubiera sido señor de Egipto en este mundo, tendría muchos más grandes galardones ante Dios. Es posible que Dios les permita el galardón a algunos en este mundo, además de galardones más grandes en el lugar eterno, como lo hizo con José. Si solo el puesto de jefe de una tierra fuera todo, para José no sería necesario aprender acerca de él con muchos detalles. Pero estudiamos sobre él no porque se hizo señor de Egipto, sino por sus galardones grandes en el cielo. Si ustedes guardan silencio y esperan ante el Señor, Él les guiará por el mejor camino y además, si es necesario, les va a enaltecer en este mundo. Si no es necesario, entonces no. Pero lo cierto es que cuando vayamos a donde está el Señor, nos recompensará con galardones gloriosos. Pienso que nosotros, los profesores, también tenemos que ser fieles y diligentes en servir al Señor como la vida de José. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El siguiente vamos a leer juntos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar juntos. Dios, te damos gracias. Mediante la vida de José nos enseñaste que tú estás con nosotros en muchas aflicciones y tribulaciones y que estás guiándonos en el mejor camino y por el camino que te agrada. No sabemos nada de lo que nos sucederá en futuro, por eso te pedimos la fe
para que podamos esperar en silencio, confiando en ti solamente. Te pedimos ayuda para que nuestros profesores lleven muchos frutos de fe que te agraden y que puedan ser ejemplos para los niños para que sigan el mismo camino. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos amó y nos salvó. Amén.